siempre he tenido relación con los libros y la literatura. Mi papá era escritor. Me acuerdo, por ejemplo, la relación con sus letras. Me acuerdo que él cantaba sus letras y yo le corregía, le decía, no, no era así, tu letra era así, ¿no? Me acuerdo siempre leer, me acuerdo siempre como imaginar cosas a partir de lo que leía, me acuerdo que mis padres me contaban cuentos antes de dormir. Tengo un recuerdo muy vivaz, muy vivo, debo haber tenido 13 años y de sentir, si voy a cumplir mi meta de escribir una novela hasta los 15 años, estoy tarde y angustiarme porque no veía cómo iba a lograr escribir la novela que tenía que escribir a los 15 años, ¿no? Después empecé a escribir poesía, ¿no? Creo que eso fue lo primero que realmente concretamente empecé a escribir. Y luego mi relación empezó a cambiar, ¿no? O sea, de la poesía pasé a querer escribir cine y eso no funcionó porque yo no encontraba la manera de que eso se desarrollara. Entonces empecé a escribir teatro y fue como después de escribir mucha poesía y mucho teatro, que recién casi por, no sé si por accidente o por un proceso que no estaba del todo en mi control, escribí mi primera novela, ¿no? Entonces, y de ahí ya me encantó la novela y ahora voy por la segunda y tengo como varios proyectos de novela en puertas. Siento que el tema de escribir varios géneros y a veces al mismo tiempo y a veces tener la misma historia en diferentes versiones de género es súper útil para mí y ha sido muy fluido. Como te decía, yo primero escribía poesía porque era como lo más inmediato, creo que también por el tema de mi papá, que escribía canciones y poesía, entonces era como que lo que estaba más inmediatamente disponible, ¿no? Y me acuerdo que después cuando quería contar historias, lo primero que pensé fue el cine, ¿no? Y leí un par de libros sobre cómo escribir cine y no pasó nada. Y luego, esto fue en Estados Unidos, ¿no? Yo viví hasta los 15 años en Estados Unidos. Cuando volvimos a Bolivia, lo que estaba pasando aquí era el Teatro de los Andes. Entonces, encontré a través del teatro, o sea, cuando vi las obras del Teatro de los Andes, era yo quiero eso, ¿no? Eso que estoy viendo, eso que estoy sintiendo, esa forma de contar cosas, la quiero, ¿no? Como sea. Entonces, de alguna forma me involucré con el teatro así, y eso llevó a que eventualmente empecé a escribir teatro. Entonces, una vez que escribí teatro mucho, por muchos años, sí, de ahí otra vez volvió el cine, de hecho antes de que la novela, porque se acercó a mí el Gori Patiño para escribir la película Muralla, entonces fue un proceso súper interesante, la miniserie La Entrega, ¿no? Todavía relacionado al teatro, porque son formatos que se parecen, ¿no? Luego tengo una novela, o sea, tengo una obra de teatro que es El Cuerpo, que la escribí como obra de teatro. Luego, cuando estaba ya haciendo esta cosa del cine con el Gori, dije, ¿por qué no escribo esta novela, esta obra de teatro en guión de cine? La pasé a cine, se expandió, cambió la historia, cambiaron los personajes. Y luego, cuando ya había escrito una novela, decía, quiero una segunda novela. ¿Cuál puede ser? Esta historia me gusta, que está en guión de cine. ¿Por qué no la vuelvo novela? Y la convertí en una novela, ¿no? Entonces, cada proceso, por ejemplo, ha transformado la historia, ha redondeado los personajes. Ha sido súper interesante eso, ¿no? Y eso lo he hecho en muchas cosas. O sea, en Soundtrack, que es mi primera novela, hay textos poéticos, digamos, descartados como poemas que entraron. También hay capítulos de Soundtrack que descarté como parte de la novela, que se han convertido poesía, ¿no? Entonces, sí, para mí ha sido como súper simbiótico y de hecho cuando escribí mi primera novela no estaba segura que estaba escribiendo, ¿no? Eran como fragmentos que podían ser poesía en prosa, pero como empecé a encontrar un motor que entonces requería seguir escribiendo, se convirtió en una novela, pero podría haber sido una especie de libro de poemas en prosa, de alguna forma, ¿no? Acabo de tomar un taller en la maestría que estoy haciendo, que era sobre ciencia ficción, y el profesor, una de las cosas que nos dijo es que honremos nuestro canon. ¿Y qué significaba eso? Nos dijo, todo lo que han leído, incluso cuando eran niños, y no solo leído, sino la televisión que han visto, las películas que les gustan, los cómics,
todo eso es parte de la influencia, ¿no? Y eso es importante porque hay mucha gente que como cuando se vuelve adulta o se quiere escribir de manera seria, separa lo no serio, separa lo no literario y se agarra de lo que parece ser literario, ¿no? Entonces, yo siempre encontré que a mí me influenciaban mucho cosas como Stephen King, como las películas, sobre todo, porque digo, recién después leí los libros, ¿no? Que fue increíble, pero la influencia era como Carrie, era la niña esta que tira bolas de fuego, ¿no? E.T., o sea, qué sé yo. Y claro, sí, teatro, el Teatro de los Andes, sobre todo el Teatro de los Andes. A partir del Teatro de los Andes, otros teatros, ¿no? Pero, por ejemplo, el teatro de Claudia Eid, o sea, la dramaturgia de Claudia Eid. Y esto en el tema político, ¿no? Eso lo estoy pensando ahora recién, porque me parece que el teatro responde al contexto político de una manera más inmediata y más desenfadada y con menos pudor, ¿no? Y de manera más valiente y más ahí poniendo el cuerpo que la literatura, incluso que el cine. Entonces, esa manera de responder a lo político me afectó en cómo yo hago mi literatura, me parece, ¿no? Entonces, sí, tengo una cosa así de influencias literarias, sí. Por ejemplo, ahorita con mi última novela he leído mucho de la literatura latinoamericana, como ciencia ficción climática, ciencias ficciones, que me han afectado y me han como nutrido y me han abierto la cabeza, ¿no? Pero también mucho de esto que te digo del mundo, así como Stranger Things, es mi serie favorita, está ahí, está en mi novela, puedes ver, o sea, es muy fácil. Y también esto del teatro, como de la respuesta al contexto social y político que vivimos. Creo que pasa por varias cosas y creo que una de las más importantes es asumir que es prácticamente imposible ser completamente original, eh, comprender desde qué estereotipo estoy partiendo, o sea, no evitar el estereotipo o negarlo, sino decir, ok, ¿cuál es el estereotipo desde el cual estoy trabajando? Y cómo mi mirada particular, porque lo único original es quien yo soy, es la vida que he tenido, es mis particulares condiciones y mis ojos a través de los cuales veo la vida, ¿no? Que nadie más puede. O sea, una persona muy parecida a mí no soy yo. Es muy parecida, pero no soy yo, ¿no? Eso es lo único realmente original que tenemos. Entonces, digamos, cómo este estereotipo a través de mi mirada puede darse la vuelta o puede trastocarse o puede ser alterado o puede desde el estereotipo decir algo nuevo, digamos. Sí creo que se puede decir algo nuevo y sí creo que desde el estereotipo se puede aportar de alguna forma y no simplemente repetir lo que ya se ha dicho, ¿no? Creo que eso es posible y sí busco eso, ¿no? Pero creo que solo se puede a través de comprender cuáles son los estereotipos desde los que estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, en la última novela que tengo, está cargadísima de estereotipos, ¿no? Y lo que a mí me pasaba cuando estaba en una escena que era como un interrogatorio, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto un interrogatorio en la vida, ¿no? Entonces era estar en el estereotipo del interrogatorio y ver de qué manera podía subvertir la expectativa del espectador, del lector. Sigo llamándolo espectador porque así lo entiendo, pero sí, digamos del lector, ¿no? Pero además no solo como subvierto la expectativa de quién va a leer, sino la mía, ¿no? ¿Cómo no me aburro yo? ¿Cómo yo escribo esto sin yo aburrirme y si yo decir, oh, ya lo vi esto 1000 veces, qué flojera poner las palabras en el papel si yo sé ya lo vi, ¿no? Entonces, y eso genera en mí una cosa que me lleva mucho al humor a menudo. O sea, a menudo encuentro que la escapatoria del estereotipo o la transformación del estereotipo me lleva a lugares de humor. Tengo que decir que obviamente cuando tú escribes descubres cosas sobre ti misma, ¿no? Salen cosas que no sabías que estaban ahí, salen cosas de las que no creías que eras capaz, te sorprendes de cosas que eres capaz de escribir, pero creo que lo más interesante es cuando te animas a escribir algo que es más grande que tú. O sea, creo que hay dos formas de abordar un proyecto, ¿no? Una es
entendiéndolo como algo que tú controlas y es más pequeño que tú porque tú lo dominas completamente y tú sabes de principio a fin lo que contiene, ¿no? Por ejemplo, los personajes, sé quiénes son, sé lo que sucede, sé lo que va a pasar, sé lo que quiero hacer, sé lo que voy a lograr. Y entonces tengo acá en las manos este proyecto, ¿no? Creo que ahí es más difícil descubrir cosas de ti mismo, porque tú tienes un control total. Entonces no hay espacio para la sorpresa. La otra forma, y esta como que la nombró una directora de teatro que se llama Anne Bogart, que la amo, y me ha enseñado más sobre escritura que creo que nadie. La otra forma es abordar un proyecto como algo mucho más grande que tú, y al cual no lo puedes abordar. Aún si es tuyo y sale de tu imaginación, no lo vas a abarcar, es más grande que tú. Entonces, por ejemplo, personajes, puedo acercarme a quienes son, pero no los conozco del todo. Realmente son personajes, y tal como no puedo conocer del todo a una persona, jamás, ni a mi madre, ni a mi esposo, ni a nadie, tampoco puedo conocer mis personajes del todo. Son un misterio todavía para mí, ¿no? O esta trama, este universo, tiene cosas que me sorprenden, tiene cosas que no comprendo. Yo pongo sobre el papel y me sorprendo de mí misma porque esto es un espacio todavía que no está del todo controlado por mí. Entonces creo a través de esos procesos donde permito o me abro o suelto la idea de control, descubro cosas que jamás se me hubieran ocurrido. Eso fue el 2005. Entonces yo creo que el proceso habrá tomado un año antes, ¿no? Habrá empezado el 2004. Entonces yo tenía 24 años. Y el proceso fue agarrar los diarios de mi adolescencia y releerlos. Eran diarios desde los 13 años hasta los 18. Y en esos años pasaron cosas como que murió mi papá, nos mudamos de Estados Unidos a Bolivia. Entonces fue una época muy convulsionada, con muchas emociones, con un duelo, con todo lo que ya de por sí lleva la adolescencia, ¿no? Entonces me acuerdo sentir como que yo leía los poemas y me parecían muy infantiles y muy como obvios y muy estereotipados, pero lo que estaba debajo de los poemas me interesaba. Entonces lo que fue es prácticamente un proceso de la mujer de 24 años traduciendo a la de 15, 13, 18, etcétera, ¿no? También me acuerdo que el teatro, yo ya estaba metida mucho en teatro, lo que yo hacía en ese momento era teatro, de hecho. Entonces, la imagen poética, pero visual, ¿no? La imagen teatral poética me influenciaba mucho en ese entonces. Entonces, al traducir a esta adolescente y las emociones como súper, que me parecían interesante retomarlas o reproducirlas o comunicarlas o no sé, con un lenguaje más sofisticado, de una pendeja de 24, ¿no? Sí, ese fue el proceso, o sea, y el teatro para mí está ahí muy metido también, ¿no? Entonces, ganar el premio fue increíble, sí, o sea, cuando uno aplica un premio, de alguna forma cree que puede ganar, porque si no lo aplicaría, pero no creo que uno realmente cree que se lo va a ganar, ¿no? Y además era un premio que yo más o menos lo seguía y eran como siempre hombres de cierta edad, ¿no? O sea, no sé, no tenía nada que perder, supongo. Entonces, por eso postulé, ¿no? Y el proceso o sea, me puso de alguna forma en el mapa, o sea, como de alguna forma quien no me conocía me empezó a conocer ahí. Sí siento que yo era muy joven para manejar lo que viene con todo eso. Siento que era muy fácil para mí como el halago es muy dañino, ¿no? Es como que creo que tienes que ser bastante maduro para recibir un premio y saber qué significa para ti y qué cosas eres y qué cosas no eres y además también responder a la respuesta porque te vuelves una persona pública, entonces como persona pública los halagos genial y los ataques también te vienen, y entonces saber manejar eso
creo que hay que tener mucha madurez. Y yo era una chica de 25, claro, tenía un hijo, pero igual, o sea, era muy joven, ¿no? Entonces sí, o sea, fue un proceso de muchísimo crecimiento, aprendí muchísimo. Y hoy cuando veo ese poema, lo veo con ese poemario, perdón, con mucha ternura, ¿no? Em, sí, no, para mí sigue vivo de alguna manera, o sea, ¿cómo puedo explicar eso? Sí, creo que hay una vitalidad que es lo que me hizo, de hecho, reproducir o traducir esos poemas iniciales. Creo que esa vitalidad sigue ahí para mí, como que sigo creyendo que hay algo en ellos que late de alguna forma, ¿no? Se ha perdido mucho desde mi escritura, ¿no? En la maestría en la que hice en español, era una maestría de poesía y ficción. Entonces teníamos talleres de poesía y ficción, entonces teníamos que producir poesía y ficción a la par, ¿no? Entonces ahí escribí un nuevo libro de poesía, que está inédito todavía, y en ese es en el que tengo un montón de escenas de soundtrack que en su momento eran medio poemas y entonces para soundtrack se volvieron prosa o las descarté. Y entonces en ese poemario las rehusé y las volví realmente así como poesía en verso, ¿no? Y después escribí una vez más poesía al año siguiente, una cosa así, pero mi relación ya no pasa por escribir poesía. O sea, estoy realmente inmersa en procesos más largos que son los de la novela, pero las novelas que escribo tienen como la importancia del lenguaje, lo cual es una cosa muy obvia de decir, pero siento que la poesía se ha traducido de alguna forma a mi forma de abordar la novela, y eso es a través de la voz sobre todo ahora. Entonces, cosas como ritmos, cosas como evitar las rimas que no quieres, porque a mí o sea, cuando estaba en el taller de prosa, ¿no? de ficción, mi profesor muchas veces me marcaba, no sé si has notado que esto rima y esto rima y esto rima, ¿no? Y es prosa, yo no estoy escribiendo poesía, pero tengo una cosa del oído, como una deformación que me encanta que las cosas suenen, ¿no? Suenen como... Entonces me decía, no sé si es adrede o no, entonces yo tenía que revisar y decir, bueno, ok, si esto me gusta, esto no, ¿no? Repeticiones, eh, ritmo como en canon, o manejar y ajustar el ritmo de la prosa. Son procesos que en la poesía son más, qué sé yo, me vienen de ahí, ¿no? No sé. Sí, eso. Entonces, la poesía ahorita la trabajo a través de la prosa. Soundtrack mm, fue un momento muy intenso de mi vida personal. Y entonces yo empecé a escribir como para desahogarme. Y de alguna forma, creo que yo había tomado un curso online donde hablaban de estructuras diferentes, estructuras de prosa diferentes. Y una de esas estructuras era el diccionario. Entonces, supongo que eso se había quedado en mí, pero lo que yo empecé a escribir no era literatura, sino era como un texto para mí, para comprender mi estado emocional en ese momento, ¿no? Entonces empecé con una definición, ¿no? Y qué era esa definición para mí. Y entonces siguió la siguiente. Y empecé a escribir, era como un estado de enojo y de, no sé, y de claridad y de soberbia. Y entonces empecé a escribir y lo que pasó fue que como que encontré un motor ahí, en ese formato de diccionario, ¿no? Por ejemplo, cuando empecé a escribir y de repente una definición me llevaba a decir ver tal otra, entonces decía, voy a escribir esa otra, y escribía esa otra, y entonces era ver la otra cosa, o sea, se volvió un motor, ¿no? Y entonces podría haberse quedado ahí, podría haber sido un libro de poemas, pero el motor no se agotaba. Y entonces dije, ok, no, voy a seguir esto conscientemente. Me acuerdo que eso fue cuando tenía 50 páginas. Cuando tenía 50 páginas dije, no, esto sigue, o sea, esto no es suficiente, eso puede seguir mucho más. No solo puede seguir, sino le puedo dar un arco narrativo, ¿no? Que parece que no lo tiene, pero a partir de cuando ya tenía 50 páginas de una cosa que era puro
desahogo, digamos, empecé a manipular, ¿no? Entonces, por ejemplo, este texto que empieza con la letra A, yo necesito que venga aquí porque en el arco narrativo va a ir después. Entonces, tengo que convertirlo en una palabra que empieza con J. Entonces, empecé a manipular así para que tú lees y crees que está todo en orden alfabético, pero en realidad está en el orden narrativo que yo quiero que tenga, y entonces he manipulado las palabras para que eso pase, ¿no? Entonces, esa fue como la segunda fase de escritura, ya consciente de que era una novela que tenía un arco narrativo. Y después, otra cosa interesante en ese mismo taller que te digo online que tomé, decía que tú empiezas a escribir en realidad cuando terminas un borrador. Tú terminas el borrador, lo dejas un rato, unos días o unas semanas, vuelves, lo lees y ahí te vas a dar cuenta que has escrito. Y te vas a dar cuenta usualmente que es otra cosa de lo que querías escribir, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, me di cuenta que era un libro sobre la música y un libro sobre la relación de este personaje, que ya era un personaje, con los hombres. Entonces, por ejemplo, yo tenía textos sobre abuelas y más textos sobre madres y no sé qué, y saqué los textos de abuelas y madres. El personaje de la abuela lo volvió un abuelo, porque eso es lo que estaba ahí, ¿no? Y entonces, música, ok, entonces agregué textos como a más niveles musicales, ¿no? O sea, como teoría musical, soundtrack de la vida, canciones que influencian la vida de la persona, o sea, como que empecé a trabajar la música como a más conciencia en una reescritura. Y otra cosa que me facilitó fue, ahí salió, digamos, yo por julio tenía ya este primer borrador y por entonces salió la convocatoria al Premio Nacional de Novela, que era para entregar en agosto. Y como este proceso era, como te digo, así medio motor que podría crecer y crecer para siempre, eso me ayudó a decir, ok, aquí la corto y empiezo a pulir para entregar ahí, ¿no? Entonces, en primera instancia fue una fecha que me servía, ¿no? Para cortar el proceso. Y después, de nuevo, ganar fue increíble. Fue, de nuevo, supongo que creía que podía ganar, pero el momento de que había ganado era como, no lo podía creer, empecé a saltar, gritar, como, no. Pero yo ya era más grande, ¿no? Ya tenía 36 años. Entonces, me acuerdo sentir como, ay, Dios mío, que no sea un proceso tan emocionalmente duro como fue la primera vez a los 25, ¿no? Entonces así meditaba, respiraba, ¿no? Y no fue, o sea, de hecho no fue, no solo porque yo era más madura, sino porque la respuesta al libro fue mucho más amable, supongo. Que hasta el día de hoy me sorprende. No, yo escribí ese libro realmente para mí, ¿no? O sea, tiene cosas tiene chistes que yo digo solo yo entiendo, tiene referencias culturales y literarias y de cosas que realmente, ¿quién conoce a Annie DiFranco? Nadie, nadie, pero está ahí porque yo la conozco y para mí es importante, ¿no? Cosas así. Pero la respuesta de gente de toda clase social, hombres, mujeres, mayores, menores, adolescentes, no adolescentes, eh, es tan loco que tanta gente que me escribe, además porque ahora hay redes sociales y me escriben y me dicen, wow, leí tu libro y me afectó, yo también pienso en mi propio diccionario de mi vida y no sé qué. Y es muy interesante, es un proceso que sigue como muy vivo también. Mi vínculo con el teatro fue visceral de alguna forma, o sea, como que cuando empecé, como te digo, me impactó ver el Teatro de los Andes mucho. Me acuerdo que fui a ver Graffiti y yo había llegado de Estados Unidos pocos años, o sea, poquitos meses antes de Graffiti, y lo que me generó fue una cosa tan fuerte, tan física, y fue una reacción no desde la literatura, sino desde yo quería ser actriz, ¿no? No era tanto como, ay, quiero escribir teatro, ¿no? Sino quiero ser parte de eso, y fue muy físico, entonces yo empecé a ser actriz. Entonces en la universidad entré al al taller de Mondaca, y a partir del taller armamos un grupo de teatro estable y entonces hicimos obras. Y lo que pasó, o sea, estaba bien, o sea, me encantaba actuar, me encanta actuar. Acabo de tomar un taller de performance en la universidad en Estados Unidos y otra vez estuve en el escenario, o sea, como que
el cuerpo en el escenario para mí es una experiencia súper vital y la quiero, siempre que la pueda tener la quiero. Pero lo que pasó es que yo tuve un hijo a los 24 años. Y lo que requería de mí seguir siendo actriz en el grupo de teatro ya no era sostenible. O sea, ya no tenía las ganas. O sea, no tenía ganas de estar en un ensayo de 8 a 12 de la noche, de gira, el proceso ya cambió para mí. Entonces ahí es que yo decidí, no quiero actuar más, pero sí quiero escribir. Y ahí empecé a escribir teatro realmente. O sea, hasta los 24 años mi relación con el teatro era de actriz. Y un poquito dirigía también, ¿no? Pero era sobre todo de actriz. Entonces, cuando tuve un hijo, dije, ya, esto ya no es para mí, ya no puedo con esto. Además, mientras era bebé, sobre todo. Y entonces empecé a escribir, y ahí se estrenó mi primera obra, fue el 2009, que era una obra como en base a textos de Alejandra Pizarnik. Y ya, empecé a escribir. Y lo interesante era que en ese momento, y no sé cómo será ahorita, pero en ese momento yo era como que la única persona que escribía, que solo escribía teatro y no dirigía sus obras. O sea, mi primera obra sí la dirigí y no me sentí cómoda dirigiendo, ¿no? Entonces ya mi segunda, tercera, cuarta obra de teatro era como yo escribo, este es mi espacio, yo lo voy a escribir y luego lo que hago es que llevo mi texto y yo siempre lo que hacía era se lo llevaba a la actriz a la que yo quería, con la que yo quería trabajar, ¿no? Entonces tengo este texto y entonces con la actriz, si le gustaba, que usualmente, gracias a Dios, les gustaba, me decía, ok, conseguiremos director, ya, ¿no? Entonces, pero en ese momento nadie hacía eso, o sea, los dramaturgos son directores en Bolivia hasta, por lo menos en ese momento en el que yo estaba haciendo eso, ¿no? Entonces era una figura muy rara, era como yo solo escribo y además entregaba mi texto y no me metía, ¿no? No era como, te doy mi texto, pero yo estoy ahí viendo cómo lo estás haciendo, o controlando, para nada. Y eso fue muy grato. Y creo que por eso es que Gori se acercó a mí para coescribirla. Primero era una miniserie, ¿no? Porque era como, tú eres la única que solo escribe, tú escribes teatro, entonces no va a haber mucho lío pasar a escribir cine, o sea, es parecido. Entonces ahí como me lancé, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, sí, escribimos juntos La Entrega, que fue la miniserie. Luego, en base a ese material, yo y Fernanda Rossi le dimos como un arco solo de película y se volvió Muralla, ¿no? Entonces hay los dos materiales. Y a partir de eso yo he seguido escribiendo. De hecho, escribí, por ejemplo, una miniserie para Al Jazeera, pero súper raro. Y he estado involucrada en proyectos, ¿no? Pero ya no he sacado una película. Lo que pasó ahí fue que empecé a escribir la novela, ¿no? Las novelas. Entonces, estoy más en eso. Y si algún día, sería genial, o sea, me encanta la idea de que algún día tenga que adaptar una de mis novelas a película o a serie, algo así, ¿no? Pero ahorita no tengo una relación fuerte con el cine. Sí, yo creo que ahorita la novela es lo que se adecua más a mi estilo de vida y a lo que me funciona. O sea, no me gusta llamarlo como modo de producción, pero modo de estar, modo de vivir. Entonces, yo lo que hago es, yo tengo horarios muy fijos de escritura y eso me sirve para ordenarme en la vida y para hacer todo lo que tengo que hacer. Y así, lo que más me funciona es la novela, porque son procesos largos, son procesos en los que por mucho tiempo estoy yo sola, ¿no? Después sí lo comparto o tengo lectores que me ayudan o tengo un agente pero me funciona mucho esta manera de producir o de ser creativa o de producir literatura, etc. Tengo como la pulsión de volver al teatro. Es lo que la poesía sí, tengo ahí un libro, no sé, tal vez lo mueva. O sea, el cine, sí se da, ¿no? No siento ganas de perseguir el cine para nada. El teatro es algo que me llama, ¿no? Pero tendría que darse las condiciones muy particulares para que yo pueda meterme a un proceso de teatro, me parece. Porque además, no sé si ya quisiera solo escribir algo y entregarlo. O sea, tengo ganas del proceso, tengo ganas de
del proceso creativo con otra gente, con actores, no sé si yo estar en la actuación, pero estar en un escenario, aunque sean, ¿no?, tras bambalinas, no sé, como que tengo ganas de ese proceso. No sé si se dé en un año, ¿no? Creo que dentro del próximo año no creo que se dé ese proceso, pero le tengo ganas a eso, por ejemplo. Entonces, me encantaría crear las condiciones para que eso sí se dé. Fui a esta maestría en Estados Unidos, ¿no?, para hacer una maestría en escritura creativa en español, que hay en la Universidad de Iowa. Y esta maestría salió a partir de otra que hay en inglés, en la misma universidad, que fue la primera que se fundó en el mundo, ¿no? O sea, la primera maestría de escritura creativa en el mundo se fundó ahí y sigue existiendo, en el año 1936, ¿no? Entonces tiene como 80 años de existencia. Entonces, estando en la maestría de escritura creativa en español, uno está muy cerca de esta otra, ¿no? Y en esta otra, lo que opera es la lógica de la industria literaria de Estados Unidos, ¿no?, donde la figura del agente es clave para poder publicar. O sea, ¿hay chance de publicar sin un agente? Puede ser, pero usualmente el camino para publicar en Estados Unidos, sobre todo con editoriales serias o grandes o qué sé yo, industriales o no sé cómo llamarlas, es a través de un agente literario. Entonces, a mí me interesaba eso, ¿no? Tanto por el lenguaje, porque yo soy realmente bilingüe, o sea, yo escribo y leo en inglés tal como en español. Entonces, estando ahí y conociendo un poco de esta otra maestría, cuando terminé la de español, postulé a la de inglés y me aceptaron, ¿no? Y lo que a mí me interesaba era entrar y tener un agente. O sea, me interesaba escribir una obra en inglés, me interesaba ser publicada en inglés y entendía que la única forma de hacer eso era a través de un agente literario. Y lo interesante es que esta maestría en inglés es tan atractiva que los agentes literarios vienen a la universidad a reunirse con estudiantes. Porque usualmente lo que va a pasar es que tú vas en busca de un agente. Entonces tú mandas cartas, investigas. Entonces a mí me era muy atractiva la idea de yo no tener que perseguir nada, sino que esperar así sentadita y que vengan agentes a nuestra maestría y digan quién se quieren reunir con esta gente, y tú pones tu nombre en una lista y te reúnes con un agente, ¿no? Entonces, tuve mucha suerte en ese proceso y la primera agente literaria con la que me encontré, yo había empezado recientemente una novela en inglés, pero solo tenía 60 páginas de esa novela. Le presenté 20 de las 60 que tenía. Y, ok, gracias, charlamos, nos llevamos bien, pero no. Y a las 3 semanas me escribe otra agente de su agencia y me dice, mi colega Rebeca me pasó tu texto y me gustó mucho. Quisiera que hablemos sobre la novela, ¿no? Entonces, y ahí empecé esta relación con esta agente que se llama Verónica. Entonces, leyó las 60 páginas que yo tenía, me dijo, me interesa, mándame cuando termines. Entonces terminé el primer borrador, se lo mandé, me dijo, me gusta, pero veo algunos problemas, como esto y esto y esto. Le dije, me parece interesante. O sea, además es una persona que habla español también, que ha vivido en Colombia muchos años, que le interesa también incursionar en la literatura en español, etcétera, ¿no? Y básicamente fue así, estamos trabajando así con esta novela en inglés. Ella lee, me interesa mucho que su mirada sobre mi trabajo es como muy, o sea, le gusta lo loco que es mi trabajo, le gusta lo que no encaja mucho en la norma, pero me da ideas de cómo puede ser más sólido, ¿no? Sobre todo a nivel trama, etcétera, etcétera. Y ahorita estamos en un proceso donde yo terminé de hacer como la última corrección, ella lo está leyendo y la idea es que una vez que ella sienta que está como en un buen lugar, el manuscrito, ella lo presenta a editoriales, ¿no? Para mí ha sido un proceso, digo, he tenido suerte, o sea, encontrar a esta persona que como que nuestra sensibilidad es muy cercana, que cuando me da retroalimentación siento que tiene razón, incluso cuando a veces me cuesta, ¿no? Entonces, creo que ese es un proceso muy valioso. Creo que a veces lo que le falta a la literatura boliviana, no digo que es un agente, sino como un profesional que podría ser un editor, pero no siempre los editores cumplen ese rol, de
leer tu texto y no halagarte ni corregir, sino decirte, a ver, realmente cómo puede mejorar, ¿no? Profundamente, cómo podemos mejorar este texto, cómo puede ser como su versión mejor. Y eso tal vez te va a tomar 7 u 8 versiones de un texto. No, siento que en Bolivia, me puedo equivocar, pero siento que aquí falta un poco eso. Creo que cuando uno está como satisfecho con su texto, lo presenta a un editor que puede decir, sí, está buenísimo, corriges un par de cositas y ya se publica, ¿no? Y creo que como la rigurosidad de pasar primero por un agente y recién a un editor que igual te va a hacer corregir cosas, da miedo, pero estoy agradeciendo mucho ese proceso porque sí, te enfrenta a tus errores y a tus cosas y creo que hace que lo que escribes crezca muchísimo, mucho más allá de lo que tú puedes llegar sola. A mí me encanta lo que está pasando ahorita en la literatura boliviana, es maravilloso. Ya empezó hace tiempo. Yo me acuerdo cuando el 2018, ¿no? La feria del libro que fui a Santa Cruz, conocí un montón de autores bolivianos que la verdad yo no conocía mucho. Y, y, y que ya estaban empezando a sonar. Yo me acuerdo que, por ejemplo, Magela Baudouin, que había ganado el premio de cuento en Colombia. O sea, a lo que me refiero es que parecía que la literatura boliviana estaba saliendo, ¿no? Que es genial que en Bolivia sí nos leíamos, pero como que esa cosa de que, y eso es bien fuerte, pero esta cosa de que existimos, ¿no? Y que existimos y lo que estamos haciendo vale y que vale tanto que afuera también lo reconocen, ¿no? Es hasta cliché decirlo, o suena medio ingenuo, o hasta, no sé, alguien lo puede tomar mal, pero cuando uno está afuera y ve la literatura que se aprecia y ve que entre esa literatura están autores bolivianos, que no están ahí porque son bolivianos o porque no hay esa cosa de valoremos lo nuestro, que hay mucho aquí, ¿no? Que están en la misma condición de, digamos, entre comillas, competencia o de en diálogo con lo mejor de la literatura en español, y ahí hay autores bolivianos, te hace sentir increíble. O sea, y entonces, bueno, Liliana Colanzi me encanta. Yo se la recomendé, le recomendé a un profesor mío, gringo, que lea la traducción de Ustedes brillan en lo oscuro, ¿no? Le dije, creo que te va a gustar porque él es experto en ciencia ficción. A las 2 semanas me escribe y me dice, este es uno de los mejores libros que he leído. Y se volvió fan y empezó a buscar otras traducciones de Liliana Colanzi, ¿me entiendes? Y fue alucinante, ¿no? Entonces, creo que ahorita hay muchos autores, tanto los que están saliendo afuera y están siendo reconocidos, como Gabriel Mamani Magne, Liliana Colanzi, Magela, montones otros. También aquí, ¿no? Por ejemplo, estoy empezando a leer una novela de Diego Matos, que se llama Hasta que el río aclare, y otra vez noto esta cosa de la, que no había mencionado antes, pero de la ciencia ficción, de torcer la realidad, parece que estamos pulsando hacia ahí, ¿no? Varios de nosotros estamos como, no me interesa el realismo ya, o sea, me interesan otras cosas. Entonces esta novela es como sobre el mundo subterráneo de La Paz, de los ríos, y en un momento hay como una realidad paralela, ¿no? Lo que está pasando en los ríos con estos como ingenieros que están tratando de resolver un problema que hay, y arriba la gente que todavía vive en la ciudad. O sea, como que hay una cosa súper interesante, súper bien escrita, original, de la manera que a mí me interesa, ¿no? Como que parte de un cliché, parte de algo, de un lugar común, y lo convierte en otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que ahorita es un momento súper saludable, no solo para la literatura, porque hay muchos escritores y escritoras de la mejor calidad, sino ahorita estando en la Feria del Libro y ver tanta gente buscando libros bolivianos y escogiendo cuál de los libros bolivianos se va a llevar y emocionados con la literatura boliviana, me habla de una salud increíble. Cuando hablé de la voz particular y como que la originalidad solo puede existir cuando uno asume su voz de una manera muy genuina. El ser boliviana es una parte enorme de esa voz. O sea, es una parte enorme de lo que me hace
agarrar un cliché como un interrogatorio y convertirlo en algo diferente, ¿no? ¿Y qué es eso de ser boliviana? No sé qué es ser boliviana, solo sé que a través de una mirada que contiene mis montañas y contiene a mi abuela y contiene a mi abuelo y mi padre y contiene el himno de Bolivia y contiene las salteñas y contiene el Illimani y contiene esta sensación de haber perdido el mar y contiene esta sensación de ser invisible en el mundo muchas veces. Eso es lo que es para mí ser una escritora boliviana. O sea, está mezclado con muchas otras cosas, esa voz mía, que no son bolivianas particularmente, pero encuentro que me es imposible, por ejemplo, escribir cualquier texto. Incluso tengo dos novelas que están escritas como en Estados Unidos, o sea, como que toman lugar en Estados Unidos, ¿no? Y es imposible que no entre Bolivia de alguna manera, siempre. ¿Eso me hace una escritora boliviana? No sé qué hace a una persona, un escritor de un país o de otro, ¿no? A veces me digo, porque hay una identidad mía que es la de Uruguay, porque tengo doble nacionalidad, y a veces pongo digo, es escritora boliviana uruguaya. ¿Qué me hace uruguaya? Mi mamá es uruguaya. Amo Uruguay, amo la selección de fútbol de Uruguay y eso me hace uruguaya. O sea, no mucho, ¿no? Pero no sé. En la maestría en la que estoy, soy en 10 años de existencia de la maestría en español, la segunda boliviana que ha pasado por ahí, ¿no? Y han pasado 500 personas, digamos. Y yo soy solo la segunda boliviana, ¿no? Entonces, genera interés, por ejemplo. Me doy cuenta cuando yo comparto mis textos y hablamos de qué pasa con mis textos, a los demás les llama la atención Bolivia en mis textos, ¿no? Cuando para mí tal vez ni me doy cuenta, no sé, o no lo hago adredes, eso es seguro. No sé, es una pregunta muy difícil, ¿no? Yo me acuerdo que a Diego Aramburu le hacían, o él hablaba de este tema, como que alguien le había dicho, ¿dónde está Bolivia en esta obra, no? Y él decía, yo soy boliviano, entonces lo que yo escriba es boliviano, porque yo soy boliviano, ¿y qué? ¿No? Y me parece que es también una posible respuesta, es como que nací aquí, me crié mucho tiempo aquí y creo que es imposible que lo que escribo no pase por aquí de alguna forma, ¿no? Pero no sé si eso me hace boliviana o no. O sea, no sé si eso me hace una escritora boliviana. En el papel, siempre sí.